nada, me di el gusto, digamos, de armar este panel con dos colegas y amigas, además, con las que en los años que me tocó, digamos, estar en la gestión pública, fui aprendiendo de ellas e incorporar distintas metodologías que me parecieron como muy valiosas traer acá y para las cuales les voy a dar la palabra para que ellas nos cuentan de qué se tratan, pero que tiene que ver con esto que veníamos trayendo en los distintos paneles. Hoy todo el día hablamos del aprendizaje y del aprendizaje atravesado por las tecnologías en distintas etapas, ¿no? En la de formación profesional, cuando estamos a nivel de grado y de posgrado, cómo nos atraviesan en el puesto de trabajo. Trajimos algunos marcos de competencias, de cuáles son las competencias digitales que requieren distintos perfiles dentro del ecosistema de salud. Estuvimos reflexionando porque, digamos, sobre los retos que requiere la alfabetización digital de la ciudadanía. em, y, digamos, y nos enfocamos en los retos porque todavía no encontramos con muchos, digamos, programas y proyectos destinados a las competencias digitales en salud en la ciudadanía, sí en competencias digitales en general. Nos parecía que estaba bueno cerrar con toda esta experiencia que trajeron hoy los diferentes panelistas bueno, todos trabajamos en alguna organización o la mayoría de nosotros. Trajimos experiencias organizacionales en la academia, en instituciones sanitarias, en los gobiernos. Y entonces como digamos, la propuesta de este panel es decir, toda esa experiencia que comentamos hoy los distintos panelistas, ¿dónde queda? Digamos, ¿dónde queda cuando hoy nos movemos de organización en organización? Que yo, digamos, y me voy a retrotraer de lo que dije, porque dije, bueno, en el sector público pasa mucho, digamos, cada 4 o 5 años, dependiendo, digamos, de los países, los gobiernos cambian, los funcionarios cambian, el aprendizaje se da con los funcionarios, pero hoy en las instituciones privadas, y lo estamos viendo con Gaby en algunas materias en la materia de educación y training, que vamos a la maestría, también nos encontramos con el desafío de retener los talentos. Los talentos en el ámbito privado también rotan mucho actualmente, organización en organización, y el aprendizaje parecería que digamos, se va con las personas. Y entonces, bueno, queríamos abrir este tema para reflexionar sobre cómo, digamos, las organizaciones pueden aprender de estas personas y de alguna manera sostener este aprendizaje dentro de las organizaciones, em, y que no se borre la memoria junto con las personas que se van naturalmente moviendo de un ámbito a otro. Así que bueno, yo las voy a dejar a Laura y a Caro, eh, digamos, que nos transmitan aquello que yo estoy aprendiendo con ellas. Así que bueno, yo les voy pasando la presentación, ustedes me van diciendo. Bueno, comienzo yo, tomo la palabra. Gracias, Ana, por la invitación, también Gaby, y un placer compartir la charla con Laura, con quien también venimos trabajando en distintos temas. Bueno, particularmente me toca comenzar con esto que es, a ver, conozcámonos un poquito. Sabemos que este formato quizás no invita a la conversación, pero nosotras como nos gusta generar conversación y justamente de eso se trata, de ir transmitiendo el conocimiento y generando conversación, vamos a invitarlos y a invitarlas a que puedan tomar eh, este QR para entrar al chat y para que ustedes puedan incorporar cuál es su profesión, de dónde vienen, eh, y así tomamos un poquito ese conocimiento para iniciar esta charla de la tarde. Como decía Analía, estuvimos hoy todo el día trabajando en distintos paneles y con distintos temas, y un poco los que venimos trabajando tanto en la gestión pública como en la gestión privada, eh, necesitamos cada vez más crear una institucionalización de la gestión del conocimiento, ¿no? Entonces, un poco les vamos a traer esto hoy con Laura en términos de cuáles son las metodologías que se pueden llevar adelante, cuáles son aquellas preguntas que tenemos que hacernos para poder generar realmente una política de gestión del conocimiento y no conocimiento aislado en cada una de las organizaciones, sobre todo teniendo en cuenta
esta rotación que hay habitualmente tanto en el sector público como en el privado, como contaba recién Analía. No sé si ya estamos como para ver algunos resultados, Ana o Gaby. Ana, fíjate si podés cliquear porque ahí sale el código, igual está subido en el chat, ustedes tienen el chat, Yo pude el contestar. buenísimo, bueno, Excelente. los En invitamos el a chat están los códigos. El código, vamos a ver, ¿se ve? sí, sí. Se Sí, ve no vemos. Ahí perfecto. está, perfecto. Bueno, la mayoría viene del área de la medicina, pero también hay otras especialidades, otras disciplinas de salud. Tenemos un bioquímico o una bioquímica por ahí. eh, bueno, perfiles diferentes. Eso siempre habla muy bien del trabajo interdisciplinar dentro de las ciencias de la salud. Em, a ver, si querés pasar, Ana, a la presentación. Perfecto. Siguiente, por favor. Cuando nosotras planteamos este título, ¿no? ¿Con qué palabras asociás la gestión del conocimiento? ¿Qué se les viene a la cabeza o qué les parece a ustedes que significa esta propuesta que le traemos hoy de qué es la gestión del conocimiento? ¿Cuáles son aquellos conceptos o aquellas palabras que consideran, que piensan y que nos quieren compartir para tomar la palabra y empezar a descular un poco de qué hablamos cuando hablamos de gestión del conocimiento? El objetivo tiene que ver con presentarles no solamente la metodología, sino algunos ejemplos concretos. Yo les traigo particularmente un ejemplo concreto de gestión del conocimiento a nivel macro, a nivel Ministerio de Salud de la Nación, que se realizó hace un par de años, que ahora lo vamos a ver y lo vamos a ir contando. Y Laura, más allá por supuesto, de trabajar y abordar todo lo que tiene que ver con la metodología de la investigación translacional y cómo generamos conocimiento desde ahí, también un ejemplo vinculado a un proceso de trabajo con transformación digital en el gobierno de la ciudad. Bien, y acá aparecen tres palabras muy contundentes y muy reales, porque la verdad es que gestionar el conocimiento implica aprender, ¿no? Aprender de manera permanente y aprender dentro de una organización, pero a su vez también implican distintos desafíos, porque muchas veces lo que sucede es que generamos determinada información que se diluye en el tiempo o que no la tomamos para generar una mejor implementación de los proyectos que vamos a diseñar o que necesitamos diseñar o que necesitamos emprender dentro de las organizaciones. Em, Creo que los desafíos, más allá de los problemas, ¿no? Siempre nos gusta plantear, más allá de problemas, plantear cómo nos desafiamos permanentemente para generar conocimiento en las organizaciones, qué desafíos y qué preguntas tenemos que hacernos para llevar adelante procesos de transformación en cada una de las organizaciones y más aún en términos de la transformación digital, ¿no? Yo no voy a profundizar sobre este slide, pero sí queríamos comenzar con esta propuesta conceptual, porque la va a hacer Laura en la próxima, en un ratito, pero sí contarles que vamos a trabajar específicamente o que la gestión del conocimiento se implementa, se construye desde esta segunda brecha que existe entre la generación del conocimiento, la generación de la investigación básica, de la investigación aplicada, hacia la implementación de esas investigaciones o de esos estudios que vamos a llevar adelante para generar una transformación, ¿no? Entonces, siempre cuando hablamos, sobre todo los que somos técnicos analistas y que generamos proyectos de transformación, nos cuesta mucho pensar y trabajar con los equipos respecto de cómo hacemos para lo que
nos proponemos, lo que volcamos al papel, a los indicadores, a las propuestas de transformación, luego se implementen en la realidad tal cual o muy parecido a lo que pensamos. Entonces, ese gap que existe entre el diseño, entre la investigación y los resultados de las investigaciones o de los estudios que llevamos adelante hacia la implementación, es donde vamos a incorporar o a situarnos en términos de gestión del conocimiento. Y les traemos este marco conceptual porque nos parece que es uno de los más interesantes de llevar adelante en términos de gestión del conocimiento. Siguiente. Cuando hablamos de metodologías de gestión del conocimiento, hay muchas otras, pero la verdad es que trajimos este marco en particular, porque antes de pensar en la gestión del conocimiento, que la denominamos fundamentalmente como la capacidad que tienen las organizaciones de generar un conjunto de actividades, de procesos, de investigación, de evidencia para tomar mejores decisiones al final del día, ¿no? Entonces, esta propuesta tiene que ver con cómo nos organizamos y qué componentes vamos a tomar para generar una metodología de gestión del conocimiento. Primero, la creación y transferencia del conocimiento. ¿Cómo creamos? ¿Desde dónde buscamos los datos? ¿Cómo realizamos habitualmente la transferencia de conocimiento? Esto tiene que ver con un diagnóstico situacional. ¿Cuáles son las necesidades de conocimiento que tiene la organización? En este caso que les voy a traer yo, las jurisdicciones, las provincias, los equipos de los ministerios de salud que tienen que llevar adelante políticas de salud, y en las empresas aquellos equipos o aquellos servicios que tienen que llevar adelante procesos de implementación de determinados proyectos o políticas. ¿Qué roles van a cumplir los profesionales o cumplen los profesionales de la salud en cada una de los componentes de gestión para gestionar el conocimiento, ¿no? Y también en qué medida llevan adelante sus comportamientos, es decir, cómo buscan la información, desde dónde, desde qué lugar, con qué formato, eh, y cómo se organiza esa información dentro de cada una de las empresas, servicios de salud, ministerios o instituciones. Y por último, uno de los componentes que también importantes antes de continuar, o sea, cuando enmarcamos la gestión del conocimiento, tiene que ver con el comportamiento de compartir el conocimiento y transferirlo, ¿no? Todos sabemos que hay un mito o un mito realidad que los que tenemos más información o que contamos con mayor conocimiento es como un instrumento de poder, y también eso implica generar una política donde uno tiene que negociar con los equipos de manera permanente, con los equipos con los que, digamos, con los que trabajamos, para poder llevar adelante una generación del conocimiento más transversal. Siguiente, Ana. Bueno, creo que el panel y todos los participantes sabemos perfectamente de qué se trata esta, digamos, la transversalidad, ¿no? Desde que uno genera un dato hasta que gestionamos la evidencia, pero no viene mal recordar, porque siempre esta propuesta es la que vamos a llevar adelante para proponer organizaciones que aprenden. Desde la generación del dato, ¿no? Que todos sabemos que es una representación simbólica de la realidad, la generación de información que tiene que ver con la organización de esos datos, y en estas dos instancias, digamos, estas dos instancias las llamamos el procesamiento y la interpretación de los datos, para luego avanzar en un aprendizaje que tiene que ver con el conocimiento y con la gestión con evidencia. ¿Por qué la gestión del cambio? Porque nos parece que, o consideramos que el uso del conocimiento y que la gestión del conocimiento va de la mano de la gestión del cambio, indudablemente, y ni hablar de la teoría, de las teorías del cambio, ¿no? Entonces, poder tener un plan de gestión del conocimiento nos va a permitir, institucionalizado, nos va a permitir generar experiencia y generar la sostenibilidad de la experiencia. Analía decía hace un ratito, cuando en la gestión cambia el gobierno de manera permanente, la gente se va y se lleva esa información quizás a otro lugar, lo mismo sucede en los privados, ¿no? Entonces, tratar de generar
una institucionalización con una política definida, escrita, socializada, es lo que buscamos para sostener, para tener sostenibilidad en la gestión del conocimiento. Siguiente. Con respecto a la gestión del conocimiento y la relevancia que la gestión del conocimiento tiene en los proyectos de salud. Decimos que es necesaria una estructura, o sea, plasmar las iniciativas de la gestión del cambio, de la planificación, de manera inteligente y de manera sistemática, va a implicar que tengamos respuestas mucho más rápidas, mucho más asertivas y sobre todo en este momento de la realidad donde, digamos, la inteligencia artificial y la tecnología cambian de manera permanente las propuestas de trabajo y de gestión habitual. Y además tener foco, ¿no? Tratar de generar robustez en los datos, calidad y foco en las acciones que vamos a llevar adelante para cumplir las metas o los objetivos o los indicadores que nos vamos a proponer. Y a mí me gusta hacer un paréntesis, no sé si un paréntesis, pero sí poner el foco en todo lo que tiene que ver con diseminación del conocimiento o comunicación, que no necesariamente y que no generalmente no es el armar el flyer o armar un boletín, sino contar con una estrategia comunicacional de diseminación del conocimiento para avanzar en una gestión y una política que realmente vaya a permear en cada una de las capas de la organización. Siguiente. Y acá rápidamente les voy a contar el caso de Proteger, que fue un proyecto que se terminó en el 2022, que fue un proyecto insignia de la política sanitaria nacional y que tomó como vertical fundamental la encuesta de factores de riesgo y consideramos que es un ejemplo macro de tomar decisiones respecto a cómo se pueden mover las organizaciones de salud con la gestión del conocimiento. El proyecto por Proteger fue un proyecto que estaba vinculado con las enfermedades crónicas no transmisibles. En el momento en que se diseñó este programa fue alrededor de 2008-2009, cuando recién empezamos a contar en la Argentina con políticas fuertes de trabajo con obesidad, diabetes, hipertensión. Y este proyecto lo financió el Banco Mundial y se ejecutó en la Argentina durante 10 años aproximadamente e hizo que el país cuente con unidades de enfermedades crónicas no transmisibles y esto tuvo que ver con decisiones de gestión del conocimiento habituales, donde ahora les voy a contar cuáles fueron algunos de los resultados que llevaron adelante estas políticas. El proyecto Proteger tuvo dos objetivos principales. Uno fue mejorar las condiciones de los centros de salud, atención primaria, para brindar servicios de alta calidad en enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, cambiar un poco el modelo de gestión, trabajar no solamente con la madre y el niño, sino agregar, digamos, un modelo de gestión vinculado a las enfermedades crónicas no transmisibles más allá del cuidado de la madre y el niño, ¿no? Y a su vez avanzar en un segundo proyecto fuerte que tuvo que ver con proteger a los grupos de población vulnerable de los factores de riesgo y de las enfermedades crónicas de mayor prevalencia. Siguiente, Ana, por favor. ¿Cuál fue el marco institucional que se tomó para llevar adelante esta propuesta? Bueno, la alta prevalencia de los factores de riesgo, los estudios de carga de enfermedad de las enfermedades crónicas no transmisibles y el estudio de carga económica de las enfermedades no transmisibles. Estas tres problemáticas buscaron los insumos necesarios que tenía el país vinculados a la inteligencia sanitaria, que tiene que ver con generar datos, investigaciones que realmente nos puedan dar información para tomar decisiones, para crear proyectos vinculados a las enfermedades de las cuales nos enfermamos los argentinos y las argentinas. Así que las líneas de intervención estuvieron, diría, en un 90% basadas en esos datos y todas las intervenciones, como por ejemplo las capacidades institucionales de las jurisdicciones, la planificación del monitoreo epidemiológico, la reorientación de los recursos, tuvo que ver con estas políticas que se diseñaron para llevar adelante el conocimiento, la gestión del conocimiento. Siguiente. Siguiente, Ana, por favor.
no me voy a detener en esto, solamente para mostrar así la foto. Se llevó adelante un cambio de modelo de gestión, como les mencionaba anteriormente, en todas las provincias de la Argentina, con un proyecto que se llevó adelante a partir de las encuestas de factores de riesgo y de estos estudios que les estoy comentando. Y cada una de las líneas de trabajo que se llevaron adelante en términos de esta gestión del conocimiento tuvieron que ver con generar más y mejor regulación sobre tabaco, sobre sodio, tuvieron que ver con generar regulación y aspectos legales con que cada una de las provincias debía llevar adelante una unidad regulada con un paraguas legal que pudiese proteger aquellos equipos y aquellas propuestas de promoción de la salud y de intervención de las enfermedades crónicas no transmisibles en cada una de las provincias. Siguiente, por favor. Eh, y en términos de gestión de este proyecto, como les mencionaba, cada uno de los usos de las enfermedades de la encuesta nacional de factores de riesgo fue la fuente principal, así como también, y ahí ustedes lo van a ver, la encuesta mundial de salud escolar, la encuesta mundial perdón, algunas encuestas de vigilancia telefónica que se realizaron y también la encuesta sobre tabaco en jóvenes. Todas estas posibilidades de inteligencia sanitaria e investigaciones se tomaron para llevar adelante este proyecto y cada una de sus líneas en la implementación. Siguiente, Ana. Para ir cerrando esta parte de la conversación, la gestión del conocimiento se planifica, se, se planea, se lleva adelante, se discute y tenemos distintas posibilidades. Nosotras queríamos reflejar estas que nos parecen que son significativas, concientizar, ¿no? Concientizar a los equipos de la importancia de gestionar el conocimiento desde los distintos actores. Algunas posibilidades pueden ser identificar a personas que puedan llevar adelante y puedan irradiar, digamos, dentro de la organización todo lo que tiene que ver con las posibilidades de transmitir el conocimiento, establecer una cultura, ¿no? Esto implica tiempo, implica estrategias sostenidas, no se hace de un día para el otro, implica estandarizar procesos, sistematizar, construir indicadores, fundamental construir indicadores que nos permitan ir observando los comportamientos y también observando el cumplimiento de las metas que nos proponemos, documentar las lecciones aprendidas y diseminar. Y ahí en este componente existen múltiples metodologías, ustedes después las pueden observar o las pueden buscar, action review, benchmarking, comunidad de prácticas, publicaciones, etcétera. Y por último, todo esto, además de generar evidencia para tomar mejores decisiones, para tomar decisiones con evidencia, implica innovar, ¿no? Cuanto mejor conocimiento tenemos, más posibilidades de innovación vamos a tener e implica generar nuevas prácticas y nuevas modalidades de gestión. Siguiente, Ana, y creo que ya voy terminando con esta parte. Bueno, un poco retomando lo que les decía anteriormente, espacios de difusión y de estrategia de diseminación del conocimiento. Esto es fundamental al momento de pensar en cómo vamos a llevar adelante el aprendizaje en las organizaciones. Bueno, no sé si nos queda un poquito de tiempo, pero la realidad es que traemos estas dos preguntas para abrir la conversación, profundizar un poquito la conversación hasta acá y que ustedes puedan reflexionar respecto de ¿cómo pueden sus organizaciones de salud transformar la información en conocimiento práctico para impulsar la toma de decisiones? Nos parece que es una de las preguntas que podríamos reflexionar. ¿Y cómo integrar la gestión del conocimiento con la gestión del cambio para asegurar la sostenibilidad de los proyectos? Mucho hablamos de la transformación digital y de todas las posibilidades que tiene la tecnología, pero uno de las verticales fundamentales tiene que ver con gestionar el cambio y gestionar el conocimiento para mejorar las posibilidades de transformación. No sé si tenemos tiempo para el Menti, si no pasamos, Lau.
A ver. Yo, digamos, seguiría igual, estoy escuchando y pensando en esto que veníamos hablando en el panel anterior sobre las competencias digitales, ¿no? Entonces teníamos un marco basado en distintas evidencias de las competencias que tienen que tener los profesionales, que el SENS, digamos, lo adaptó, hizo una herramienta y justamente hablábamos de esto, ¿no? De que aquellas instituciones que están probando ese instrumento para evaluar cuáles son las competencias de los profesionales y de pensar y diseñar distintos itinerarios formativos, bueno, ¿cómo se recupera esa información digamos, institucionaliza y queda en la práctica y no queda, digamos, como en la herramienta, en el documento, digo, mientras te escuchaba, pensaba en eso en relación eh, eh, a la presentación anterior y en algunas anécdotas que, digamos, que podemos retomar después. Pero yo lo que haría es, si les parece, seguimos con la presentación y después traemos como algunas experiencias o ejemplos que van a volver a estas preguntas. Dale. Ani, ¿querés dejar de compartir así sigo? Ah, dale. Bueno, muchas gracias. Vamos a compartir entonces la presentación. ¿Ahí se ve? Perfecto. Sí, Bien. Bueno, la idea, lo que me pidieron era que compartiera una experiencia, así como Carolina compartió la experiencia de lo que fue, cómo se utilizaron los resultados de la encuesta nacional de factores de riesgo para generar eh, conocimiento útil para la toma de decisiones, por ejemplo, implementar programas sanitarios orientados a controlar algunos de esos factores de riesgo detectados. Un poco la idea es compartir con ustedes una experiencia también en relación a generar conocimiento útil para la toma de decisiones en la ciudad de Buenos Aires y que tiene que ver con la implementación de una tecnología sanitaria basada en inteligencia artificial. Carolina les había mostrado este modelo conceptual, que es un modelo conceptual que tiene varios años y que tiene un poco el enfoque de este conocimiento, que en general uno lo que relaciona el conocimiento es con la generación de nueva información a partir de investigaciones que permitan ir descubriendo o aprendiendo sobre distintos fenómenos en la salud. Una de las posturas o de los planteos que se hicieron en el mundo fue que la investigación o el conocimiento que se genera con las investigaciones, que es un conocimiento sistematizado y demás, eh, no siempre se traduce en soluciones a nivel, podríamos decir, del territorio, a nivel de la vida real. Entonces, este modelo conceptual se planteó que en realidad había brechas entre la traslación, es decir, de qué manera se trasladaban resultados de investigaciones en entornos bien controlados, como puede ser en un laboratorio, en un ensayo clínico, a, eh, a la vida real o a la práctica clínica o a las decisiones sanitarias. Y entonces acá lo que nos parece que es interesante tener en cuenta es que aparece la gestión de conocimiento como uno de los eslabones o uno de los componentes centrales para que ese conocimiento que se va generando en el continuo, ¿sí?, de la investigación se pueda utilizar para transformar los servicios de salud y en realidad, las políticas de salud. Y este modelo conceptual un poco lo traemos como para ver dónde vamos a estar paradas para contar la experiencia. Fue superado luego, fue propuesto, se le propuso un modelo circular. Ya no aparece linealmente, sino en realidad cada uno de los componentes y cada uno de los actores que genera información o genera conocimiento interactúa con el resto de los componentes. Uno de los ejemplos podríamos tener con la pandemia, cuando a partir de los resultados de investigaciones en el ámbito de los laboratorios para otros problemas de salud, como podía ser el HIV, terminaron trasladándose para resolver un problema de salud pública que tenía que ver con las poblaciones
utilizando ese conocimiento y aplicándolo a el desarrollo de nuevas vacunas en un tiempo récord, que esas vacunas se transforman luego en una política sanitaria. Entonces, teniendo en cuenta este modelo, que como vemos es un modelo ya circular, donde todas las partes interactúan, otra vez aparece la gestión de conocimiento en un lugar central, junto con la traslación, la síntesis de conocimiento para integrar todo ese conocimiento y que en definitiva transformemos la salud de las personas. Entonces, nosotros para esta experiencia que yo les voy a compartir, nos vamos a situar en la ciencia, en el enfoque de las ciencias de implementación. Este enfoque tiene que ver con las etapas T4 y T3, que están vinculadas a la clínica y a las poblaciones, donde lo que hacemos es evaluar la implementación, ya sea de intervenciones clínicas que se han demostrado que son efectivas en entornos controlados, o intervenciones incluso sanitarias o de salud pública. Entonces, teniendo en cuenta dónde nos situamos, vamos puntualmente, vamos a la experiencia. Entonces, Carolina había comentado en general, cuando uno plantea desde la cultura o el enfoque de la gestión de conocimiento, sabemos que tenemos un problema, que es lo que vamos a intentar abordar, y de alguna manera, a partir de ese problema, eh, de alguna manera vamos a generar conocimiento para la acción, porque en definitiva, de lo que se trata, como dijo Caro antes, la gestión de conocimiento no alcanza con tener información o analía. Cada una de las partes tienen un poco de información y entonces se jubila, como dijeron alguna vez, se jubila la base de datos, porque se jubila la persona que está a cargo de registrar o de cargar la base de datos, y entonces ya la organización la pierde. Entonces, un poco en esa línea, surgió un problema. Para ese problema surgió una iniciativa con argumentos, con un supuesto, con una racionalidad absolutamente atendible. El problema era que se identificaron fallas en la gestión de turnos de los centros de salud, del primer nivel de atención de salud de la Ciudad de Buenos Aires, y entonces, como había múltiples inconvenientes, como turnos cancelados, quejas de los usuarios, de los vecinos de la ciudad, porque se demoraban mucho los turnos, dificultades, porque los turnos no, digamos, la gente se agolpaba, no podía, tenía que ir de manera presencial, y entonces se generaba una especie de cuello de botella a nivel del área administrativa de los centros de salud. Eh, Alguien dijo, varios dijeron, bueno, ¿por qué no aprovechamos eh, Boti, que el chatbot, ¿sí? Que es una tecnología basada en inteligencia artificial para la gestión de turnos? Y no fue que se le ocurrió porque sí, sino que en realidad en la ciudad había habido una experiencia altamente efectiva, utilizando el chatbot para gestionar los turnos para vacunación, en el contexto de la pandemia. Con lo cual, ¿qué podía fallar? Entonces, sin embargo, digamos, se hizo todo un plan. Si esto es solamente una presentación, un cronograma, todo impecable. La realidad es que todo hacía pensar que realmente era la solución y que no tenía por qué haber ningún problema, ningún inconveniente. Y de alguna manera, un poco acá en este gráfico se reúne, el objetivo era mejorar la calidad de atención, que sea fluida, que sea cordial, que sea unificada, acercar a los vecinos y facilitar la gestión de los turnos. Entonces, esto solo para una muestra, para quienes no estuvieron, el chatbot mandaba, digamos, como en las vacunas, se mandaba el turno, el usuario, el vecino, interactuaba con el chatbot y tenía el turno de salud identificado con su médico de cabecera o su médica de cabecera, con la historia clínica, el día, la hora, el lugar, etcétera, etcétera. Hasta acá uno podría decir, listo, se resolvió ese problema. Sin embargo, siempre hay alguien en la organización que había tenido varias experiencias y un poco planteó, yo no voy a decir quién fue, pero planteó, a ver, pero
¿Será que es tan lineal y tan perfecta la solución? ¿El contexto de pandemia, de aislamiento y vacunación es el mismo que el de los turnos en el primer nivel de atención? ¿El momento es el mismo? La población, ¿es lo mismo la población general que la población específicamente que concurre a los centros de salud? ¿Qué motivación pueden tener para generar o gestionar un turno o para tramitar, digamos, un turno para el ginecólogo, la ginecóloga o el médico de cabecera? O, bueno, una multiplicidad de preguntas. Y entonces, a partir de esa inquietud, la propuesta fue, bueno, ¿por qué antes de salir con la solución, por qué no hacemos por qué no evaluamos esa implementación? ¿Sí? Entonces, la propuesta fue realizar una evaluación de esa implementación de una tecnología innovadora basada en el uso de inteligencia artificial para gestionar los turnos en el primer nivel de atención del subsector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y entonces acá voy a hacer un paréntesis para contarles, cuando hablamos, digamos acá, evaluación de implementación, ¿de qué hablamos? Bueno, nosotros, yo les había mostrado al principio en el modelo conceptual, nos vamos a parar o vamos a contar esta experiencia desde el enfoque de las ciencias de la implementación. ¿Y qué es la investigación en implementación? ¿Qué plantean las ciencias de implementación? En realidad también es una metodología sistemática, pero que tiene un objetivo que es reconocer, comprender y tratar o abordar aquellos cuellos de botella, que así se llaman, en el sistema y en la implementación de cualquier intervención que se proponga. Además, identificar qué opciones hay que sean más adecuadas para un entorno determinado. Y por otra parte, y acá aparece la gestión de conocimiento, la investigación en implementación lo que promueve es incorporar los hallazgos de las investigaciones en las políticas sanitarias y en la práctica clínica. Es decir, tenemos intervenciones clínicas que demostraron ser efectivas en entornos controlados. Bueno, lo que hacemos es, bueno, ¿qué pasa si lo bajamos al mundo real? ¿Y esto por qué? Porque, digo, clínicas o sanitarias, ¿sí? Una gestión de turnos mediante un sistema basado en inteligencia artificial que había sido sumamente exitoso en el contexto de pandemia para las vacunas. ¿Qué pasa si lo bajamos al territorio de centro de salud turno programado? Y entonces un poco este esquema, en general suele pasar en la vida, que tenemos un plan y el plan es como el cronograma que les mostré antes del BOTI, donde todo estaba perfecto, y la realidad es esta. Creo que todos y todas sabemos de qué hablamos. Y entonces, qué busca la investigación e implementación, las ciencias de implementación? ¿A qué apuntan? Apuntan a identificar, a entender, a explorar el qué, el cómo y el por qué funciona o no funciona una intervención en el mundo real o en la práctica habitual, pero no solo en el mundo real en ese contexto determinado, y por otra parte, también sus efectos en ese contexto. Y entonces acá uno de los enfoques o una de las respuestas que puede aportar la investigación e implementación es la identificación de factores, los factores que contribuyen o que intervienen. Pueden intervenir como barreras, obstaculizando, frenando, y entonces ese plan fantástico, ¿cuáles son las barreras para que se llegue al objetivo? O facilitadores en el sentido de aquellos factores que por ahí capaz que ni los habíamos tenido en cuenta y de pronto pueden como abrirnos una puerta o constituir un atajo para facilitar esa intervención. Y por otra parte, también las ciencias de la implementación lo que plantean es identificar estrategias que puedan contribuir o facilitar o permitir en ese entorno la implementación de esa intervención. Entonces, dicho esto, digamos, en términos resumidos, nosotros cuando hablamos de los distintos factores que interactúan, nosotros vemos la intervención. En este caso, la intervención era una modificación en la gestión de los turnos, que sería como una innovación, pero esa intervención, que era el cambio, esto de que decía Caro, la gestión del cambio, bueno, ese cambio en realidad
no ocurre linealmente, porque hay factores, y entonces un poco esto es lo que estudiamos en la investigación e implementación, por ejemplo, a nivel del contexto interno. El contexto interno sería dónde se va a implementar la intervención. No es lo mismo, no son lo mismo los hospitales de la ciudad que los centros de salud. Y no es lo mismo si lo hago en la ciudad de Buenos Aires que si lo hago en Florencio Varela, por ejemplo. El otro componente, el otro gran componente es el contexto externo, es decir, aquello que se sale, en este caso en el ámbito de la salud, se sale del centro de salud, del hospital o del sistema de salud y que tiene que ver con el contexto más afuera o más amplio, como puede ser desde el marco legal, económico, social, político, etc. El otro gran factor es lo que hace, digamos, al propio proceso de implementación. Y ahí entonces tiene que ver con la estrategia, con la intervención en sí mismo, pero además cómo intento introducirla, ¿sí? Con qué estrategia utilizo para poder facilitar o para introducir esa intervención. Y después las personas. Tanto las personas pueden ser desde que participan en el sistema de salud, los decisores, los pacientes, los individuos que tienen algún rol en el proceso de implementación. Entonces, cada uno de estos factores van a actuar, van a incidir, van a de alguna manera definir muchas veces, y puede ser la intervención puede ser perfecta, la estrategia puede estar pensada fantásticamente, pero de alguna manera no llegarse al objetivo, no lograrse el objetivo porque no tuvimos en cuenta algunos de estos factores. Bueno, la investigación e implementación lo que hace es pone la lupa, pone el foco en evaluar cada uno de estos factores y no solo eso, sino en identificar los que actúan como barreras y los que actúan como facilitadores. Entonces, hecha esa introducción, nosotros cuando nos proponen hacer la evaluación de implementación del BOTI para, o el chatbot para la gestión de turnos en los centros de atención primaria, los centros de primer nivel de atención de la Ciudad de Buenos Aires, una de las cosas o una de las características, los componentes característicos de la investigación e implementación es el uso y la base en modelos conceptuales. El objetivo de tener un modelo conceptual donde estén identificados los dominios y los niveles es lo que nos permite sistematizar después los hallazgos, porque si no después no sabemos muy bien dónde ubicarlos. Entonces, nosotros para que se den una idea, en ciencias de la implementación hay más de 100 modelos conceptuales, algunos que son más amplios, otros que son orientados específicamente a algunos objetivos. En este caso, nosotros utilizamos un modelo conceptual llamado NAS, con triple S, que tiene que ver con es un modelo para evaluar y entender, esto de comprender, identificar y comprender el qué, el cómo y el por qué, no solo de la adopción, sino también qué pasa con la no adopción de una tecnología, con el abandono y los desafíos para escalar, para difundir y para sostener las tecnologías en el campo de la salud. Entonces, ustedes ven, esto es un gráfico, digamos, adaptado de lo que es el modelo conceptual original, donde ustedes ven que aparece también el problema o la condición, puede ser una condición de salud o puede ser un problema, como en este caso, las fallas en la gestión de turnos, la innovación o la tecnología, en este caso la tecnología era puntualmente el chatbot, qué valor aporta esa innovación a lo que ya está funcionando, qué pasa con los adoptantes o todos quienes van a adoptar, tanto el personal de salud como los pacientes, como el entorno, la comunidad que pueda llegar a adoptarlo. Y a nivel, lo que yo mostraba antes del contexto interno, que sería la organización de salud. Y entonces acá aparece otra vez esto de organizaciones que aprenden. ¿Qué capacidad tiene esa organización donde yo quiero implementar una innovación? ¿Qué capacidad tiene para innovar? ¿Qué nivel de preparación? ¿Qué preparación tiene la organización, incluso en términos organizacional, de circuitos administrativos, etcétera? ¿Qué necesidad tiene la organización de incorporar esa innovación o esa tecnología? ¿Y qué decisión de inversión hay, entre otros de los aspectos donde pone la lupa la investigación e implementación? El sexto elemento es
lo que decíamos antes del contexto externo, que sería todo el sistema, lo que va más allá incluso de la organización de salud, que es el sistema de salud en su conjunto, el marco normativo, aspectos sociales, culturales. Y luego el punto 7, el séptimo dominio, que es esto que aparece como una especie de espiral, digamos, que es esta adaptación continua, que la adaptación solamente se puede hacer si yo la voy, digamos, puedo ir evaluando qué es lo que pasa a medida que voy sosteniendo o ampliando la innovación. Entonces, este modelo conceptual lo elegimos porque es un modelo conceptual específico para tecnologías en salud y para lo que nosotros estábamos preguntándonos, que era cómo hacemos o qué puede influir en la adopción y en la no adopción o en el abandono de la nueva tecnología. Entonces, nos planteamos evaluar indicadores de implementación. Cuando hablamos de indicadores de implementación, no van a ser indicadores de efectividad, son específicamente del proceso de implementación. Y entonces aparecen términos que probablemente ustedes ya estén familiarizados, pero no siempre, sobre todo en el ámbito clínico, no siempre estamos familiarizados, que tienen que ver, por ejemplo, la aceptabilidad. Y entonces la aceptabilidad es en qué medida esa nueva tecnología es percibida como fácil de usar, agradable, satisfactoria, ¿sí? En qué medida es aceptable por ese entorno. La apropiabilidad, que es en qué medida esa tecnología es compatible con el ámbito donde se quiere implementar, donde se quiere incorporar, con las rutinas de los centros. En qué medida esa tecnología es percibida como que responde, por ejemplo, en este caso, a los problemas de acceso a los turnos. Y por el tercer indicador de implementación, que es la adopción. La adopción refiere, por un lado, a la intención o a la decisión inicial o a la acción específica de utilizar o poner en práctica esa innovación. Entonces, solamente no me voy a detener mucho acá, pero para que ustedes vean, lo que hicimos fue, utilizamos metodologías cualitativas y cuantitativas a través de observaciones en los centros de salud, de entrevistas a usuarios y usuarias del sistema de salud, encuestas y también a los equipos de salud acerca de esa innovación. Se hacían las pruebas, se observaba, bueno, una serie de técnicas que se utilizaron en el trabajo a campo, que lo que permite eso es que al sistematizar, yo después puedo decir, no es mi opinión, es lo que se vio y está sistematizado basándonos en los dominios del modelo conceptual seleccionado. Y entonces, algunos de los resultados que encontramos fue en relación a la condición o al problema en estudio, encontramos que había barreras tecnológicas, barreras de acceso. Eso que nosotros pensábamos que era una solución en el escritorio o en el proyecto, en realidad en la vida real aparecían una serie de barreras que ahora les voy a comentar, y además también aparecían cuestiones de la cultura, esto de la gestión del cambio. Bueno, había resistencia al cambio, tanto en los usuarios y en los equipos de salud, en quienes formaban parte del centro de atención primaria. Y luego también había algunas dificultades en relación a la innovación, por ejemplo, en relación a dificultades operativas que fallaba, que necesitaba sí o sí determinado, por ejemplo, tenían turnos para determinadas especialidades y no para todas. Entonces, si el paciente o el vecino iba a querer generar un turno y no, se frustraba y entonces prefería la ventanilla, más allá de algunas otras dificultades que se fueron identificando que no viene al caso. Entonces, un poco para compartir ese gráfico donde estaba todo perfectamente identificado, pensado y demás, nos encontramos con que había barreras, por ejemplo, no al boti, sino barreras de acceso a la plataforma intermedia que establecía el circuito del chatbot, ¿sí? Que una plataforma que es Mi Buenos Aires. Entonces, como pedía una serie de cosas, de informaciones, por ejemplo, el correo, etcétera, etcétera, había gente que no tenía correo electrónico. Entonces, eso constituía una barrera de la gestión del turno porque no podían acceder a Mi BA, que era el paso inicial. Había barreras a nivel del acceso a la agenda de turnos. ¿Por qué? Porque había inconsistencias entre la agenda que aparecía en el sistema informático y la agenda real, en la vida real,
en los centros de salud. Y también se identificaron, por ejemplo, barreras en el acceso al turno de médico, porque, otra vez, porque, por ejemplo, pedía el turno con su médica de cabecera, era fulana, pero no aparecía vinculada porque correspondía a otro CESAC. Bueno, no viene al caso los detalles, pero el objetivo sí es compartirles cómo algo que parecía ideal, a partir de la sistematización, de evaluar con una prueba piloto qué pasaba en el mundo real, nos encontramos con todas estas barreras. Entonces, un poco la idea era compartirles algunas de las lecciones aprendidas, como puede ser la importancia de ajustar la tecnología a las necesidades locales. Había pacientes que venían a gestionar el turno, pero eran de provincia, entonces al no tener el domicilio en ciudad, bueno, había cuestiones de necesidades que realmente era imposible implementar la innovación en esas condiciones. La importancia de el conocimiento, el poder pensarlo y poder medirlo para generar ese conocimiento, para adaptar y para mejorar el sistema. Por otra parte, esto que decíamos de una cosa es la teoría, otra cosa es implementar en el terreno, la importancia de establecer iniciar pruebas piloto y adaptar para poder luego ampliar y digamos, esta especie de ida y vuelta, de retroalimentación para mejorar los procesos. Entonces, ya para terminar, la idea es, yo les traje un ejemplo de evaluación de un proyecto de implementación con una metodología sistemática y basada o tomando en cuenta un modelo conceptual. Caro les habló de la gestión de conocimiento, entonces lo que vemos es que tanto el poder evaluar las iniciativas, las acciones, los proyectos, con la gestión de conocimiento están mutuamente vinculados y relacionados, porque en un punto los resultados de esas evaluaciones son los que nos van a generar conocimiento para la acción, que es de lo que se trata la gestión de conocimiento, y solo a través de ese circuito o ese círculo virtuoso es donde se va a ir generando el aprendizaje organizacional, que va a permitir que las decisiones que se tomen estén basadas en evidencias empíricas, evidencias experienciales, más allá de las evidencias teóricas. Y la realidad es que Caro habló del cambio cultural y de la innovación. Y la realidad en un mundo y en una sociedad que cambia constantemente y a un ritmo frenético, eh, si no tenemos en cuenta estas interacciones y la necesidad de generar evaluaciones sistematizadas que se traduzcan en un conocimiento que quede en la organización, que dé cuenta o que vaya construyendo esa memoria de aprendizaje, difícilmente las organizaciones evolucionen al ritmo digamos, que evolucionan las tecnologías y que evoluciona el conocimiento en salud. Muchas gracias por su atención y bueno, ahora dejamos, entiendo, Ana, que dejamos para la conversación y la participación, preguntas, estamos dispuestas a compartir con ustedes y bueno, quedamos abiertas.